Nadie en Chicago conocía su nombre, ni los promotores de la velada, ni los periodistas deportivos que llenaban la primera fila con sus libretas y sus cigarrillos encendidos, ni los sparrings que llevaban décadas en los gimnasios del South Side. Y desde luego, no el hombre que estaba en el centro del ring, con los brazos extendidos sobre las cuerdas y una sonrisa que decía que esta noche sería fácil. James The Stone Calloway tenía 29 años, 2 metros de altura, 140 kilos de músculo construidos durante 12 años de boxeo profesional. 31 victorias, 28 por nocaut, 0 derrotas. Campeón interino del peso pesado de la Comisión Atlética de Illinois. Había derribado a hombres que boxeaban desde antes de que él supiera leer. Había partido mandíbulas, cerrado ojos, enviado hombres al hospital. No por maldad, por oficio. Bruce Lee tenía 19 años, 58 kilos. Llegó al gimnasio Monarch en la avenida Wabash un martes por la tarde con una maleta de cuero raída y el inglés ligeramente torcido de alguien que lo aprendió en la calle, no en la escuela. Era el otoño de 1960. Llevaba 3 semanas en Seattle, 2 días en Chicago. Estaba de paso. Todo en él parecía estar de paso. Lo que ocurrió esa noche en el Monarch Gym se convirtió en la historia más repetida en los vestuarios de todo el circuito del Medio Oeste. Los que la contaron nunca pudieron estar completamente seguros de lo que habían visto. La única cámara presente, una Kodak de 16 milímetros que un periodista local había traído sin permiso, tardó 2 segundos en reaccionar. Para entonces, ya había terminado todo. Así fue realmente. Chicago, Illinois, Monarch Gym, martes 18 de octubre de 1960. El Monarch no era un lugar elegante. Era un gimnasio de trabajo, de esos que huelen a décadas antes de que uno cruce la puerta. Lonas viejas tensadas sobre marcos de madera astillada. Bolsas de cuero cosidas y recosidas con hilo de zapatero. Espejos agrietados que multiplicaban siluetas sudorosas en ángulos imposibles. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, pugilistas con los brazos en alto, árbitros con los brazos extendidos, hombres tirados en el suelo con los ojos mirando a ningún lado. James Calloway entrenaba aquí 3 veces por semana. El resto del tiempo hacía demostraciones en eventos privados, exposiciones benéficas, veladas de exhibición donde los promotores pagaban bien para ver a un hombre grande golpear cosas con autoridad. Esa noche era una de esas veladas. 20 invitados en sillas plegables. Un periodista del Chicago Tribune. Un par de entrenadores de gimnasios rivales que habían venido a espiar. Y en el fondo, de pie junto a la pared, un joven chino con una camiseta blanca que nadie había invitado y que claramente no sabía que no debería estar ahí. Bruce había entrado por la puerta lateral. No porque quisiera colarse, había visto la luz encendida y había querido ver qué había dentro. Llevaba 3 días caminando por Chicago con los ojos completamente abiertos, catalogando todo. Los movimientos de la gente en el metro, las peleas de borrachos en los callejones del South Side, las formas en que los cuerpos se tensaban y se relajaban según el miedo, la rabia, la confianza. Era lo que hacía en todas las ciudades. Observar, almacenar, aprender. Había llegado a Chicago desde Seattle, siguiendo un rumor. Alguien en el puerto le había hablado de los gimnasios del Medio Oeste americano, de un estilo de boxeo que los europeos llamaban científico y los americanos simplemente llamaban profesional. Boxeo de peso pesado. La forma más directa, más brutal, más honesta de pelea que existía. Hombre contra hombre, fuerza contra fuerza, sin filosofía, sin ceremonias, sin elegancia prestada de artes antiguas, solo el puño y lo que resiste. Bruce quería ver eso de cerca, no para aprenderlo todo, sino para entender su lógica interna. Toda disciplina de combate tiene una gramática, un conjunto de reglas que le dan forma. Si entiendes la gramática, puedes hablar el idioma. Si puedes hablar el idioma, puedes responder en él. Si puedes responder, puedes sobrevivir. Eso era suficiente. Llevaba 40 minutos observando desde el fondo cuando Calloway lo vio. No era difícil verlo. Era el único chino en la sala, el único sin silla, el único que no había sido invitado. Calloway lo señaló con 2 dedos, la misma señal que usaba para llamar a sus sparrings. El promotor de la velada, un hombre irlandés llamado Mickey Donahue con cara de haber visto demasiadas peleas y muy pocas victorias, caminó hacia él. Le dijo con amabilidad que los eventos privados eran privados. Bruce lo escuchó con cortesía. Luego señaló el ring y preguntó si podía probar.
El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego llegaron las risas. Calloway se bajó del ring con agilidad sorprendente para su tamaño. Caminó hacia Bruce y lo miró de arriba a abajo con la expresión de un hombre que está calculando algo que no vale la pena calcular. 140 kilos mirando hacia abajo a 58. El soneto más antiguo del mundo. ¿Quién eres tú, muchacho? Bruce Lee, de Hong Kong. ¿Y qué es lo que haces? Kung Fu. Chinesisches Boxen. Calloway no sabía alemán. Tampoco necesitaba saberlo para entender. Chinese Boxing. Repitió las palabras en voz alta para el resto de la sala, y las risas volvieron, esta vez más grandes. Lo que pasó después dependía de quién lo contara. Mickey Donahue insistió siempre en que fue Calloway quien propuso el sparring, que fue una trampa desde el principio, que el campeón quería una historia para contar en los bares. El periodista del Tribune dijo que fue el propio muchacho quien subió al ring sin esperar respuesta, que tenía esa clase de calma que, o bien viene de la ignorancia total, o bien de algo completamente opuesto. El único punto en que todos coincidían era el siguiente. A las 8:42 de la noche de ese martes, Bruce Lee y James Calloway estaban los dos dentro del ring del Monarch Gym, y el resultado de lo que ocurrió a continuación todavía se discute hoy. Le dieron a Bruce unos vendajes viejos y unos guantes de entrenamiento que le quedaban grandes. No había nadie en su esquina. Calloway llevaba su equipamiento habitual, perfectamente ajustado, construido para él. El árbitro improvisado, uno de los entrenadores visitantes, levantó la mano. Las reglas eran simples. 3 rounds de 2 minutos, boxeo de exhibición. No se para hasta que alguien lo pide. Calloway salió del centro con la guardia alta y los pies anchos. Esa era su marca. Ancho, sólido, inamovible, como una pared que caminaba hacia ti. Su jab izquierdo era su herramienta de medición, largo y pesado, más para controlar la distancia que para hacer daño. Lo lanzó 3 veces en dirección a Bruce en los primeros 10 segundos. Las 3 veces golpeó el aire. No porque Bruce retrocediera, porque Bruce ya no estaba donde había estado. Se movía en ángulos que no correspondían al boxeo occidental clásico, laterales oblicuos, pequeños pasos diagonales, reajustes de peso que cambiaban su posición completa en una fracción de segundo. No era esquivar, era estar donde el golpe no podía llegar antes de que el golpe llegara. Calloway frunció el ceño. Eso no era lo que esperaba. Lanzó el cruzado de derecha, su golpe de firma, el que había noqueado a 28 hombres. Cruzó el ring como un mazo y aterrizó en el hombro izquierdo de Bruce porque la cabeza ya no estaba ahí. El impacto fue suficiente para que Bruce diera 2 pasos hacia atrás, y la sala exhaló colectivamente. Calloway era fuerte incluso a medias. Un golpe así a 100% hubiera dado el combate por terminado. Bruce se reajustó. Flexionó el brazo. El hombro pulsaba. No estaba dañado, pero había sentido la física del golpe de una forma completamente nueva. No era la fuerza de los luchadores callejeros de Hong Kong. No era la velocidad explosiva del Muay Thai que había estudiado en Bangkok. Era algo diferente. Era masa pura convertida en velocidad de una manera deliberada, calculada, casi geométrica. 12 años de perfeccionar la mecánica de un mismo movimiento hasta que el cuerpo lo ejecutaba sin pensar. Eso era el boxeo profesional. Eso era lo que quería entender. Calloway vino hacia él con más decisión. Combinación de 3 golpes. Jab izquierdo. Cruzado de derecha. Gancho izquierdo al cuerpo. La tríada clásica. La había repetido 50,000 veces. Salía de forma automática, con ritmo y cadencia propios. El jab pasó por donde había estado la cabeza de Bruce. El cruzado pasó por donde había estado el torso. El gancho al cuerpo encontró el antebrazo derecho de Bruce que lo desvió hacia afuera con una inclinación de 45 grados, absorbiendo el vector sin absorber la fuerza. La mano derecha de Bruce rozó la mejilla de Calloway. Despacio, sin intención de daño. Solo para que supiera que había estado ahí. Calloway se detuvo. Todo el gimnasio se detuvo. El campeón llevaba 3 años sin sentir un golpe enemigo en la cara. No porque nadie lo intentara, sino porque su guardia lo hacía imposible. Eso ya no era cierto, y ambos lo sabían. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocupa el espacio donde normalmente habría risas. Mickey Donahue encendió un cigarrillo. El periodista dejó de escribir. Los entrenadores visitantes se miraron entre sí con expresiones que ninguno de ellos sabría describir bien después. Calloway se limpió la mejilla con el guante. Luego hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No la sonrisa de antes, la sonrisa de un hombre que está a punto de aplastarte.
Esta era otra. La sonrisa de alguien que acaba de encontrar algo interesante. Se acomodó en una postura más baja, el centro de gravedad más cercano al suelo. Cambió a un boxeo de presión, redujo la distancia, buscó arrinconar a Bruce contra las cuerdas. Era su otra especialidad. Una vez que tenía a alguien contra las cuerdas, el combate terminaba en segundos. No había ángulos de escape, no había espacio para moverse. Solo el cuerpo del oponente absorbiendo golpes hasta que ya no podía más. Avanzó. Bruce retrocedió. Una vez, dos veces. La tercera vez, la espalda de Bruce tocó las cuerdas. El gimnasio contuvo la respiración. Calloway ya había lanzado el golpe antes de que su mente lo decidiera. Eso es lo que hace el entrenamiento. Convierte las decisiones en reflejos. El gancho derecho al cuerpo salió del hombro con toda la mecánica de 12 años y 140 kilos de masa en movimiento, dirigido a las costillas flotantes del lado izquierdo, el golpe que hacía que los hombres se doblaran como papel mojado. Lo que pasó en los siguientes 400 milisegundos fue lo que la cámara no grabó. La cámara tardó 2 segundos en reaccionar al sonido que hizo la sala. Para cuando el operador apretó el botón y el mecanismo empezó a girar, ya todo había terminado. Lo que los testigos describieron, cada uno con palabras ligeramente diferentes, pero con la misma estructura de asombro, fue esto. En el momento en que el gancho de Calloway llegó a su destino, Bruce ya no estaba contra las cuerdas. No había dado un paso atrás porque las cuerdas impedían pasos atrás. Había dado un paso hacia adelante, lateral, dentro del radio del golpe donde la fuerza es mínima, el punto ciego de todo gancho poderoso. El guante de Calloway pasó por la espalda de Bruce sin encontrar resistencia, y el brazo completo siguió su inercia por el aire vacío. En ese mismo instante, la mano derecha de Bruce Lee golpeó la mandíbula de James Calloway con el talón de la palma. Movimiento vertical, de abajo hacia arriba, la misma mecánica que en Wing Chun se llama golpe de palmeta y que está diseñado para impactar en el punto exacto donde la mandíbula inferior se conecta con el cráneo, donde el nervio trigémino es más vulnerable, donde la diferencia entre quedarse de pie y perder el conocimiento es una cuestión de cuántos newtons se aplican en cuántos milímetros cuadrados. Calloway no cayó despacio, no hubo el momento cinematográfico del gigante tambaleándose. Sus piernas simplemente dejaron de funcionar y el suelo llegó a él con rapidez democrática. Las rodillas primero, luego las manos, luego la frente contra la lona con un sonido que el periodista del Tribune describió en sus notas como el sonido de un árbol que cae en un bosque, donde hay 20 personas que no pueden creerlo. Nadie habló durante 4 segundos completos. Luego todos hablaron al mismo tiempo. Mickey Donahue corrió al ring. 2 de los invitados se pusieron de pie. El periodista escribió algo y luego tachó todo, y empezó de nuevo. El operador de la cámara siguió filmando aunque ya no había nada que filmar. Calloway abrió los ojos en el suelo de la lona, y lo primero que vio fue el techo del Monarch Gym. 4 bombillas desnudas que lo miraban sin compasión. Bruce estaba arrodillado a su lado, no en posición de victoria, en posición de preocupación. Su mano estaba en el hombro del campeón con genuina inquietud. ¿Estás bien? Calloway tardó un momento en responder. Luego dijo, con la voz todavía entumecida: ¿Qué demonios fue eso? Bruce no respondió inmediatamente. Estaba mirando el ring alrededor de él, el espacio donde todo había ocurrido, como si estuviera leyendo algo escrito en el aire. Luego dijo algo que los testigos recordarían de formas ligeramente distintas, pero que todos coincidían en su esencia. El punto más peligroso de un golpe fuerte no es el impacto, es el momento justo antes. Porque en ese momento el atacante ya está comprometido con su trayectoria y todavía no sabe que ha fallado. Ese instante es el único momento en que la masa se convierte en vulnerabilidad. Calloway lo miró desde el suelo. ¿Cuántos años tienes? 19. El campeón cerró los ojos un momento. Luego los abrió. Luego se rió. No la risa de antes, no la risa de superioridad. Una risa real, de sorpresa genuina, de alguien que acaba de recibir información que no esperaba y que va a tardar un tiempo en procesar completamente. Mickey Donahue llegó al ring con la cara de alguien que está calculando qué historia va a contar para que esto suene plausible. El periodista llegó detrás con el lápiz en la mano. ¿Podría darnos su nombre completo? Bruce Lee. 2 palabras en inglés y en cantonés que sonaban igual. El periodista escribió. Luego preguntó cómo se deletreaba. Bruce se lo deletreó. El periodista miró lo que había escrito. ¿Y qué hace usted, señor Lee? Aprendo, dijo Bruce. Eso es todo lo que hago.
En los días siguientes, Calloway lo invitó 2 veces al Monarch, no para revanchas, sino para algo mucho más extraño, para hablar. Calloway quería entender la mecánica de lo que había pasado. Era un hombre metódico, un estudiante de su propio deporte, y lo que había experimentado en esos 400 milisegundos no encajaba en ninguno de los esquemas que llevaba 12 años construyendo. Bruce le explicó con la paciencia de alguien que ya había explicado estas cosas en varios idiomas y en varios países. El boxeo occidental, le dijo, construye su eficiencia desde afuera hacia adentro, desarrolla la potencia del golpe a través de la distancia, del recorrido del brazo, de la rotación del torso. Es magnífico para lo que hace, pero requiere espacio. Y el espacio que necesita para funcionar es el mismo espacio en el que su información más valiosa está disponible. Calloway frunció el ceño. ¿Qué información? Tus intenciones, respondió Bruce. Cuando lanzas el gancho, tus hombros lo dicen antes de que tu brazo se mueva. Tu peso lo dice antes de que tus hombros lo digan. Tu mirada lo dice antes de que tu peso lo diga. Es una cadena de información. Si sabes leerla, el golpe llega anunciado. Y un golpe anunciado es un golpe respondido. Calloway tardó largo rato en responder. Luego dijo, eso es lo que hacen todos los buenos boxeadores, leer al oponente. Bruce asintió. Sí, pero hay diferentes velocidades de lectura y diferentes idiomas en los que el cuerpo escribe. Le enseñó a Calloway los principios básicos de la teoría de la línea central, la idea de que el eje vertical del cuerpo concentra los blancos más vitales y que quien controla ese eje controla el combate. Le mostró cómo los movimientos de Wing Chun están diseñados para operar en la distancia corta, donde el boxeo convencional pierde mecánica. Calloway escuchó con la concentración de alguien que no está oyendo una filosofía sino una física, porque eso era exactamente lo que era. A cambio, Calloway le mostró a Bruce la mecánica del cruzado de derecha desde adentro, no el golpe, sino su construcción. Cómo la inercia de 12 años de repetición lo hacía más rápido que cualquier decisión consciente. Cómo el cuerpo de un peso pesado entrenado podía generar en una fracción de segundo más fuerza de la que cualquier técnica de desvío podía absorber sin consecuencias. Eso también era física, y Bruce lo absorbió todo. El periodista del Tribune escribió 4 párrafos sobre el incidente. 2 de ellos fueron editados por su jefe, que no creyó que fueran verídicos. Los otros 2 aparecieron en la página 16 bajo el título Curiosidad en el Monarch. Joven asiático sorprende a excampeón de Illinois. El artículo no generó ningún interés visible en el momento. 30 años después, ese mismo periodista tendría una copia enmarcada del artículo en la pared de su oficina. Alguien se la había pedido prestada durante una semana para sacarle una fotografía y devolvérsela. Nunca supo quién era la persona ni por qué la quería. Pero el sobre en el que llegó de vuelta tenía un matasellos de Los Ángeles y una nota escrita a mano que decía solo: gracias por haberlo escrito. La nota no estaba firmada, pero la caligrafía era reconocible para cualquiera que hubiera visto suficientes películas. Bruce Lee salió de Chicago 2 días después. Tenía el tren de las 8 a Seattle, donde lo esperaba una escuela, unos alumnos y el comienzo de algo que todavía no tenía nombre completo. Llevaba en la cabeza 400 milisegundos de información que procesaría durante meses, la mecánica del cuerpo grande en movimiento. El punto exacto donde la masa máxima crea vulnerabilidad máxima. La diferencia entre reaccionar a lo que ves y responder a lo que sientes antes de verlo. Y llevaba también algo que no cabía en ninguna categoría técnica. La imagen de un hombre de 140 kilos mirándolo desde el suelo de una lona vieja, no con humillación, sino con la expresión específica que tienen los grandes cuando reconocen algo que los supera. No el reconocimiento de la derrota. El reconocimiento de la existencia de algo que todavía no comprenden del todo y que comprender valdría mucho. Eso, pensó Bruce mientras el tren salía de la Union Station de Chicago hacia el norte, era lo que siempre había buscado. No la victoria, no la demostración. El momento en que 2 sistemas completamente distintos se rozan y los 2 salen distintos del contacto. En el Monarch Gym, James Calloway entrenó esa misma tarde con la guardia ligeramente más cerrada y los pies 1 milímetro más separados de como los había tenido siempre. Sus sparrings notaron la diferencia pero no supieron nombrarla, solo que era más difícil leerlo, solo que algo había cambiado en los ángulos de su cuerpo. Calloway nunca explicó qué había cambiado ni por qué. Solo dijo una vez, muchos años después, en una entrevista de radio que nadie escuchó demasiado,
que el mejor sparring de su carrera había durado 40 segundos, que su oponente era un muchacho de 58 kilos y que la cámara que debería haberlo grabado llegó 2 segundos tarde. El periodista que conducía la entrevista se rió, pensando que era un chiste. Calloway no se rió.